Hola chicos y chicas de YouTube. Soy Sajin, y aquí les traigo una nueva creepypasta Pokémon hecho por mí. Espero les guste. Tiene por título En busca de la fuerza. Hace mucho tiempo atrás, cuando yo era un Riolu, deseaba ser más fuerte. Vivía con mi hermana pequeña, otra Riolu. Vivíamos solos, ya que nuestros padres fueron asesinados en una cruenta guerra, y habíamos quedado huérfanos. Decidí yo hacerme cargo de ella, y tener una vida plena. Era muy difícil para nosotros, pero era llevadero. Salvo por unos Pokémon que nos iban a molestar, y como éramos débiles, nos lastimaban. Nos robaban nuestra comida que juntábamos con nuestro esfuerzo, y nos lastimaban. Eran muy fuertes. Un día decidimos salir de aquel lugar, y buscar otro para poder vivir. Salimos en la madrugada, y comenzamos nuestro viaje. Mientras viajábamos, escuchamos de unos Pokémon del tipo fuego, sobre un Pokémon legendario, poderoso, que se encontraba en un volcán. Decían que era una deidad, ya que jamás había perdido. Lo habían retado, pero salían perdiendo sus rivales. Yo me interesé a ese Pokémon, pero lo único que quería era proteger de mi pequeña hermana, y cuidarla, llegar a un lugar sanos y salvos, y vivir en paz. Llegamos a una pequeña cueva, y allí comenzamos nuestra nueva vida. Habíamos caminado todo un día para llegar a aquel lugar. Pensábamos alegremente que por fin nuestros días de dolor habían sido cosas del pasado. Aquel día repartimos tareas para poder alimentarnos. Yo fui en busca de leña y peces, y ella por bayas. Pensaba que todo por fin había mejorado, me sentía realmente feliz, de que por fin mi hermana y yo pudiéramos vivir plenamente. Llegué a la cueva, y al llegar, me di cuenta de una sorpresa. Aquellos Pokémon que tanto nos habían atormentado, estaban allí, pero no solo ellos. Mi hermana se encontraba junto a ellos, y no en la mejor condición. Fui a por ellos, pero me amenazaron. Mi hermana se encontraba muy débil, y yo no podía hacer nada. Luché contra ellos, pero ellos eran más fuertes que yo. Hice todo cuanto estuvo en mis manos, pero solo salía perdiendo. Mi hermana decía con una voz débil que no siguiera, que parara, que ya no me lastimara. Yo no quería darme por vencido, así que seguía, mis piernas tambaleaban, y sentía mi cuerpo muy débil. Aquel Pokémon quería acabar conmigo y con mi hermana. En ese momento dirigió un ataque hacia mí, que acabaría conmigo. Cuando ya nada parecía mejorar, cuando ya creía que todo terminaría, mis ojos se empezaron a cerrar, y mi cuerpo lo sentía frío, extraño, como si no fuera mi cuerpo. Antes de cerrarlo completamente, apareció una sombra, y aquella sombra intercedió el ataque, pero no pude distinguir bien, ya que mi conciencia se había apagado. Después de unas horas, vi la entrada de la cueva que estaba oscuro. Era de noche, y estaba lloviendo. Truenos y rayos caían fuera de la cueva. Mi vista era todavía borrosa. No sabía qué había pasado. Vi una sombra al lado mío en el suelo. Me acerqué porque no podía ver bien. Pero cuando estuve cerca de aquella sombra, un rayo iluminó la cueva, y pude ver qué era. Aquella sombra era mi hermana, pero estaba muerta. Su cuerpo estaba muy mal herido. Sangre por todos lados. Yo no lo podía creer. Ella, que siempre la había protegido, mi pequeña hermana, que íbamos a empezar una nueva vida juntos, ya no podría ser. Lloré amargamente. Salí corriendo de aquella cueva. Quería venganza, como alguien tan pequeño, como mi hermana, estaría muerta. Caminé, corrí varios kilómetros hasta desfallecer. Cuando recuperé la conciencia, seguía tirado en el suelo. Todavía seguía lloviendo. Miré hacia el cielo, y me puse a pensar. Sentía tristeza, impotencia, me sentía culpable. Un montón de sentimientos pasaron por mí. Pero el más fuerte, era la de vengarme de la muerte de mi hermana.
Entonces, me propuse una meta. Sabía que si iba ahora, no podría hacer nada. Así que, decidí hacerme más fuerte, llegar a tener aquella fuerza que podría acabar con ellos. Me levanté del suelo, y me devolví a la cueva. Allí enterré el cuerpo de mi hermana y le dije: hermana, no te preocupes, vengaré tu muerte. Salí de aquella cueva, corriendo, y emprendí el viaje. A medida que recorría más territorios, más fuerte me hacía. Y al final de unos 6 meses, había evolucionado en Lucario. Seguía viajando por muchos lugares, con el deseo de venganza tan fuerte y presente dentro de mí. Mientras viajaba, encontré un par de Pokémon luchando contra otros claramente más débiles. Al verlos, noté algo que me recordaba a mí, y era, porque no poseía la fuerza necesaria para poder protegerme, ni para proteger. En eso, decidí intervenir en la lucha, y los derroté fácilmente con Esfera Aural, unos de mis mejores ataques. Los Pokémon malos se fueron, y dejaron al débil tranquilo. Yo, al verle en un mejor estado, salí de aquel lugar, pero el Pokémon me detuvo y me dijo: muchas gracias, señor. Yo lo miré, y ascendí, y me fui de allí. Seguí con mi viaje de hacerme más fuerte, aprendí a cada vez mejores ataques. Ya tenía Esfera Aural, Ataque Óseo, a Bocajarro, y Pulso Dragón. Me sentía bastante fuerte, y creía que quizás ya le podría hacer frente, pero también recordé que mis padres eran muy fuertes, pero habían muerto. Así que, proseguí con mi viaje. Llegué a muchos lugares. Praderas, bosques, lagos, el mar, etc. Solo me faltaba encaminarme al lugar donde aquellos Pokémon habían hablado de aquel mítico Pokémon. Realmente quería ir, ya que, sabía que si le ganaba, podría saber que mi fuerza era la suficiente para poder derrotar y vengarme de aquellos Pokémon. Durante mi viaje hacia las montañas, me encontré envuelto en un conflicto de muchos Pokémon. Yo no sabía qué pasaba, pero creo que necesitaban ayuda, y así lo hice. Los ayudé, y estos agradecidos, me dijeron dónde se encontraba el Pokémon que andaba buscando. Les agradecí y me fui. Seguí caminando por un bosque cubierto de nieve. Quise descansar un poco, aprovechando también de entrenarme un poco más. Luego de un mes entrenando en aquel bosque, aprendí un nuevo movimiento: Foco Resplandor. Creía que ya estaba preparado, que ya estaba lo suficientemente fuerte, para derrotar a aquel Pokémon. Mientras me dirigía a aquel destino, una oportunidad se había presentado a mí. Aquellos Pokémon, culpables de la muerte de mi hermana, estaban cerca de donde yo estaba. Mi deseo de venganza se apoderó de mí, cegándome, y fui a por ellos. El líder de esos Pokémon que me derrotaron y causaron la muerte de mi hermana, era un Houndoom, seguido de sus 2 acompañantes, un Machoke, y un Mirtina. Sabía que aquel Houndoom era muy fuerte, pero, cegado por aquella rabia, fui y me enfrenté a ellos. Les ataqué con Esfera Aural, y estos, al ver aquella provocación de mí, sus compañeros querían meterse conmigo, pero los derroté fácilmente con Pulso Dragón y Esfera Aural. El líder, aquel Houndoom que había matado a mi hermana. No podía perdonarlo. Me enfrenté a él, y él esquivaba cada uno de mis ataques. Yo cegado, seguía combatiendo. Aquel sentimiento de venganza, odio y rencor, florecía dentro de mí, consumiéndome. Sin darme cuenta, que esa podía ser la causa de mi derrota. Agotado de tanto atacar, él comenzó a reír y me dijo: no te había reconocido, pero eres aquel Riolu que no pudo conmigo aquella noche. Eres ese Riolu debilucho que no sirve para nada, y que no pudo defender lo que él más quería. ¿Verdad? Yo, comencé a atacar frenéticamente lanzándoles ataques como Esfera Aural, Pulso Dragón y Ataque Óseo, pero él, los esquivaba. Ya agotado, él me miró y me dijo: no podrás ganarme, no con esos ataques y ese poder insignificante. Te demostraré, lo que es un verdadero poder. Él, comenzó a cambiar de forma, una más grande. Se veía más poderoso. Yo, no sabía el por qué, y quedé impresionado. Él, al revelar su forma, me dijo: esta será tu última vez que veas esta forma completa de mí.
Y él, me lanzó una llamarada directa, yo, sin poder esquivar, pues mis fuerzas se habían ido. Todo se volvió negro. Cuando todo estaba oscuro, pensé que había muerto. Que había sido un estúpido por no haberme controlado, por no haber esperado hasta que estuviera todo listo. Justo en aquel momento, vi una silueta cubierta por un manto de fuego dorado con rasgos rojos. No sabía qué era, pero se veía majestuoso. No sabía qué hacía allí, pero mis ojos no podían dejar de mirarlo. Y sentí que alguien me llamaba. Lucario. Al despertar, me encontraba en un volcán. No sabía por qué estaba allí, pero sentía todo mi cuerpo muy adolorido. Alrededor mío, había muchas bayas, y empecé a comerlas, pero seguía teniendo la duda de dónde estaba. Mientras miraba a mi alrededor, me puse a pensar en la batalla. Pensaba que había muerto, pero seguía vivo, y no sabía por qué. Fue entonces que volví a sentir que alguien me llamaba. Miré a mi alrededor, y volví a ver aquella silueta cubierta por un manto de fuego dorado con rasgos rojos. Yo al verlo, me amedrenté porque su presencia era majestuosa, orgullosa y poderosa, y fue entonces que me acordé de aquellas palabras. Un Pokémon poderoso, legendario, que jamás había perdido una batalla, decían que era una deidad. Aquel Pokémon que tanto quería conocer, lo tenía frente a mis ojos. Aquel Pokémon, que se había convertido en leyenda, estaba delante de mí. Él me preguntó: ¿te encuentras mejor? Yo, me demoré un poco en contestar, ya que no podía creer que tal Pokémon estuviera delante de mí. Le contesté: sí. Me siento un poco mejor gracias a las bayas. Gracias. ¿Tú me ayudaste? Aquel Pokémon bajó de la roca donde se encontraba, y cuando bajó al suelo, veía que era enorme, pero seguía sin poder ver qué tipo de Pokémon era. No sabía el por qué. Él me contestó: así es. Estabas en muy mal estado cuando te vi, físicamente y mentalmente. Yo, no sabía qué decir, guardé silencio porque sabía que todo era culpa mía, que podría haber ganado de no haber perdido la cordura. Pero no fue así. Él me miró y se acercó a mí. Mientras más cerca estaba, más inferior me sentía. ¿El por qué? Seguía sin entenderlo. Él me dijo: bueno, ver que has aprendido de tu error, indica que ya has madurado un poco. Pero todos empezamos así. Necesitamos caer, para ver hasta dónde uno puede llegar. Yo lo miré, y él me dijo: cuando te sientas mejor, puedes marcharte. Y se dio la media vuelta y se empezó a marchar. Yo, le grité: por favor, enséñame. He escuchado de ti, de tu gran poder, que eres una deidad, que jamás has sido vencido. Por favor, ayúdame. Ayúdame a aprender lo que me falta, y va hacia ti. Y aquí estoy. Él se detuvo, me miró y me dijo: si puedes soportar todo el entrenamiento, y todas las etapas que conlleva, podrás quedarte. De lo contrario, deberás marcharte. Yo, asentí muy feliz, y antes de irse, me dijo: pero primero, necesito hacerte unas pruebas. Cuando recuperes todas tus fuerzas, combatiremos. Y se marchó. Yo, sabía que no tenía oportunidad contra aquel Pokémon, pero quería intentarlo. Era una de mis metas para conseguir aquella fuerza que fuera capaz de derrotar a Houndoom. Después de 2 días, me recuperé completamente. Hice un calentamiento antes de combatir, y cuando solo me faltaban muy pocas cosas para estar listo, lo vi. Él me miró, y me condujo donde nuestro combate tendría lugar en una montaña. El camino, y cuando se dio la media vuelta, sentí que era el momento de luchar. Empecé con ataque óseo, pero él esquivaba con gran velocidad mis ataques. Sabía que no tenía oportunidad, pero quería intentarlo. Seguí con pulso dragón, y él esquivaba sin ningún problema. Sin poder darle, proseguí con esfera aural, pero, o yo era muy lento, o él era demasiado rápido.
Así era, hasta que me empecé a cansar, y él me decía: ¿es todo lo que tienes? ¿Así pelearías si tuvieras que dar la vida por alguien? ¿Así defenderías a tu hermana? Yo empecé a llenarme otra vez de aquel sentimiento desagradable. Empecé a ser más veloz en mis ataques, pero seguía sin poder darle, y él, con solo un pulso dragón, me dejó fuera de combate. Fue entonces que volví a entender. Me sentía inútil, porque quería ser más fuerte, pero aquel deseo de venganza era tan fuerte y fresco en mí, que sentía que me dominaba y gastaba más energía, terminando derrotado. Pensaba que ya no sería capaz de que aquel Pokémon no me admitiera. Él solo me miró y me dijo: Lucario, tu principal problema es que no observas los movimientos de tu oponente, atacas pero no puedes dar, y gastas mucha más energía. Y si tocan tu punto débil, te vuelves incontrolable, y tu derrota está asegurada. Sígueme, te ayudaré. Yo, sin poder creerlo, asentí, y lo seguí. Él me llevó adentro del volcán, donde la actividad volcánica era muy activa. Allí, él me dijo: tu primer entrenamiento será aprender de dónde saldrán los chorros de lava antes que estos te lastimen. Entendí, y así lo hice. Me tomó bastante tiempo poder leer de dónde provendrían los ataques, en este caso, de la lava ardiente. Al principio, me iba muy mal, y aquel Pokémon observaba. Observaba todo cuanto hacía. Y a veces, me sentía tan inútil, que me avergonzaba cuando aquel Pokémon me miraba fijamente, pero con el tiempo, comencé a mejorar mis técnicas, y ya me sentía mucho mejor. Sentía que aquel Pokémon estaría satisfecho. Así fueron 3 meses en ese duro entrenamiento. Me sentía un poco más fuerte, él me dijo: Lucario, ahora la otra parte por mejorar, será la de resistencia. Si no tienes resistencia, el combate acaba muy rápidamente, así que, sígueme, a tu siguiente lugar de entrenamiento. Me llevo a los pies de la montaña, a aquel bosque donde yo estaba hace un par de meses. Allí, me dijo: debes ser tan rápido, como atacar, esquivar, y atrapar las hojas de los árboles que caen aquí. Así, te sentirás mucho más fuerte, tu resistencia aumentará, y más, tu velocidad. Él, en este entrenamiento, se marchó. Me dejó tranquilo. Así que, empecé con mi entrenamiento. Así pasó 2 meses, y sentía mi cuerpo mucho más ligero. Él, apareció de la nada y me dijo: Lucario, tu entrenamiento físico ha terminado. Es hora de la última prueba. Asentí, sentía que quizás no podría tocarlo, pero por lo menos quería dar una buena batalla, ahora que mi cuerpo estaba en mejores condiciones. Él me llevó a la cima del volcán. Allí, donde la lava ardiente estaba bajo nuestros pies. Allí, donde quien cayera, no sería capaz de salir. Allí, donde tan solo unas plataformas estaban. Nuestro combate empezó con pulsos dragón de parte de cada uno, provocando una explosión. Por la explosión, tuve que salir de la plataforma, y tuve que dirigirme a otra. Después, seguí atacando con ataque óseo, para ver si me podía acercar. Pero, era tan rápido que no me podía acercarme lo suficiente para atacarle. Probé con foco resplandor, para ver si podía hacerle daño desde la distancia. Pero tampoco sirvió. Intenté con esfera aural. Pero todo era igual. Cuando él me devolvía el ataque, casi me daba, si no fuera por el entrenamiento que tuve, ya hubiera perdido. Él, solo usaba pulso dragón. Rara vez usaba otros ataques. El por qué. Seguía sin entender. Siguió así el combate. Ahora podía estar luchando mucho más tiempo, y no me cansaba tan rápidamente, gracias al entrenamiento que me había dado aquel Pokémon. Fue entonces, que en medio de los combates, él me preguntó: ¿acaso, este es todo tu poder para poder proteger lo que amas? ¿Este es todo tu poder, si de ti dependiera el mundo? ¿Este sería tu poder, si tuvieras que proteger a tu hermana? Fue entonces, que sentí que aquel sentimiento de venganza volvía a mí.
Me encontraba en una lucha interna, una parte de mí quería atacar frenéticamente, mientras que la otra, intentaba mantenerlo controlado. No podía atacar, solo luchaba internamente, pero sentía como me miraba. No sabía qué hacer en ese momento, fue entonces que sentí un rugido que me distrajo de mi pelea interna, y me gritó: Lucario, debes aprender a controlar tu interior, todos aquellos sentimientos malos, conviértelos en poder, en tu defensa, en tu velocidad, en tu ataque. Conviértelo en la fuerza que buscas. Fue entonces que aquella lucha interna seguía en mí, pero no sabía qué hacer. En ese momento sentí que un pulso dragón se acercaba de parte de aquel Pokémon. Hubo otra explosión. En ese momento encontré la respuesta. Convertí todo lo malo que me había pasado, todo ese dolor que sentía. Me dolió, me costó. Fue un momento muy doloroso, pero el resultado. Cuando el humo se hubo disipado pude verme. Poseía otro cuerpo, y me sentía mucho más fuerte. Fue entonces que el manto de fuego dorado con rasgos rojos hicieron revelar al poseedor de ese poder. Este Pokémon, legendario, tan poderoso como majestuoso, una deidad. Se trataba de Arcanine. Fue entonces que le dije: por fin puedo ver qué forma tienes. Por fin puedo saber quién es mi maestro. Este me dijo: muy bien, eso significa que todo lo que tenías dentro de ti, todo lo malo, está desapareciendo. No podías verme porque todo tu dolor te nublaba de la felicidad. Sigue de esa forma, y él me lanzó un pulso dragón, lo cual lo paré con un ataque óseo. El humo cubrió todo, y Arcanine pensó que me había derrotado, pero le devolví el golpe, y este alcanzó a esquivarlo. Fue entonces que la verdadera batalla comenzó. Empecé con esfera aural, y casi le daba en las piernas, me acerqué con ataque óseo, para poder lastimarlo, pero él lo esquivó. Sentía que mi fuerza estaba cerca a la de él. Creía que podía combatir al lado suyo sin problemas. Otra vez me acerqué a él, cambié a pulso dragón, y él me lanzó una llamarada. El impacto fue muy grande, haciendo que apareciera mucho humo. Estaba agotado, había recibido gran parte del daño, y él se veía emocionado. Traté de darle con esfera aural, y él la interceptó con colmillo rayo, usé foco resplandor con todas mis fuerzas, y él usó pulso dragón. El impacto de estos ataques provocó otra explosión. El poder del impacto fue muy grande. Me sentía exhausto. La mayoría del daño la tenía yo, mientras que aquel Pokémon seguía intacto. En aquel instante, lo miré y perdí el conocimiento. Al despertar, sentía mi cuerpo adolorido. Estaba en el bosque blanco del principio. Volví a ver unas vallas para recuperarme, y también observé mi cuerpo, volví a ser el de antes. Suspiré, y comencé a comer las bayas. Aquel Pokémon del manto legendario, no estaba por ningún lado. Realmente estaba agradecido con él, ya que él fue mi maestro, y fue quien me ayudó en el arte de la batalla. Me ayudó a rehabilitarme. Cuando estuve recuperado, me fui del bosque. Miré dónde se encontraba el volcán, y me incliné en señal de mucho respeto. Y me fui de allí. Proseguí con mi camino. Sin a dónde ir, no tenía un hogar, así que deambulé por muchos lugares. Mientras pasaba por un lugar rocoso, volví a ver a aquel Pokémon. Aquel Houndoom que había asesinado a mi hermana, y también que había asesinado a mis padres en la guerra. Nos miramos, y él me dijo: vaya, vaya, mira a quién tenemos aquí, a aquel cachorro que perdió, no una vez, sino que 2 veces, y de forma patética. ¿Acaso quieres volver a pelear contra mí, sabiendo que perderás? Solo lo miré, y le lancé una esfera aural. Él esquivó aquel ataque, y se volvió a transformar en aquel Pokémon grande y poderoso. Él trataba de provocarme, buscar mi lado débil, pero ya no quería volver atrás, ya no quería volver a sentir todo ese dolor, ahora solo quería derrotarme. Viendo que no reaccionaba a sus provocaciones, decidió atacarme con llamarada, pero yo los esquivaba.
No sabía el por qué, pero sentía que aquel Pokémon era tan lento, o haber pasado tanto tiempo con un Pokémon veloz. Decidí poner a prueba todo lo que había aprendido. Empecé con Pulsos Dragón, y este los interceptaba con lanzallamas. Quería probar qué tan fuerte y veloz era mi contrincante. Él se desesperaba rápidamente por no darme con ninguno de sus ataques, y comenzó a atacarme frenéticamente. Cuando lo veía a él, me veía a mí mismo, antiguamente. Fue entonces que decidí atacar con ataque óseo. Le di. Él no vio cómo llegué a él, pero estaba impresionado. Este me dijo: ¿pero cómo? ¿Cómo has podido mejorar en un año? ¿Qué has hecho? Yo no le dije nada, y él comenzó a atacarme con todo. Después de observarlo luchar, le dije: en mi forma actual no puedo ganarte, ya que solo te concentras en atacar a distancia, así que, esta vez, seré yo quien te muestre el poder que he adquirido durante todo este tiempo. Es hora que veas mi nuevo poder. Al instante, mi cuerpo comenzó a cambiar. Había adquirido aquella forma tan poderosa que había luchado contra Arcanine. Él se impresionó de mi cambio y decidió atacar rápidamente con llamarada e incansablemente. Yo esquivaba cada ataque, ya sabía cómo se movería, así que, cuando creyó haberme dado con una llamarada, lo intercepté con ataque óseo, creando una explosión con mucho humo. En aquel momento, me escabullí en el humo, y me acerqué de frente atacando con esfera aural. Él no me vio venir. Salió disparado lejos, chocando con unas rocas, sin poder moverse. Por fin lo había derrotado. Fue entonces que le dije: este es mi verdadero poder, pero no lo he demostrado como debiera, aún me falta dominarlo completamente. Oundong, impresionado de mi fuerza, me dijo: ¿pero cómo? ¿Cómo llegaste a tan grado de poder? ¿Acaso no acabarás conmigo por la venganza de tus padres y de tu hermana? ¿Acaso me dejarás libre haciendo de las mías? Yo miré a mi alrededor, y luego le vi a él, y le respondí: este poder estaba guardado muy dentro de mí, no podía manejarlo solo, necesitaba ayuda, y alguien muy importante me ayudó a conseguir este gran poder. Si deseara acabar contigo lo haría, poseo el poder para hacer eso, pero ya no pienso seguir con un ciclo interminable de dolor. Deseo seguir con mi vida. Dar vuelta a la página. Tampoco soy el indicado para acabar contigo, tu destino está escrito, y yo no intervendré en él. Haz lo que quieras con tu vida. Me di la media vuelta, y mi forma volvió a cambiar. Volvía a tener mi cuerpo anterior. Me fui de aquel lugar. Ya no sentía aquel dolor dentro de mí que me mataba, que me quemaba, que hiciera que mi felicidad no volviera a mí. Ahora, podría ser feliz, ahora era libre. Ahora, mi viaje de en busca de la fuerza para derrotar a aquel Pokémon había terminado.